¿Qué es La isla de las emociones? La isla de las emociones es un cuento corto del reconocido escritor y psicoterapeuta argentino Jorge Bucay, conocido por sus obras que fusionan la narrativa con lecciones de vida profundas. Este cuento en particular trata sobre un viaje metafórico en el que las emociones humanas se personifican en personajes que interactúan en una isla. A través de una narrativa sencilla pero significativa, Bucay invita a reflexionar sobre cómo las emociones nos influyen y guían a lo largo de la vida. Resumen del cuento. El cuento comienza con la descripción de una isla habitada por todas las emociones humanas: la alegría, la tristeza, la vanidad, el amor, la sabiduría, el miedo, entre otras. Un día, la isla comienza a hundirse, y las emociones deben buscar cómo escapar antes de que desaparezca bajo las aguas. Cada emoción reacciona de manera diferente ante la inminente catástrofe, y es en este momento que Bucay pone en juego las características individuales de cada emoción. El amor, uno de los personajes principales, busca desesperadamente ayuda para salir de la isla. Pide ayuda a varias emociones, como la vanidad y la tristeza, pero ninguna puede o quiere ayudarle. Al final, el amor recibe la ayuda de la sabiduría, quien lo lleva a un lugar seguro. A través de esta interacción, el cuento nos plantea preguntas fundamentales sobre cómo las emociones nos afectan en situaciones de crisis. Simbolismo de las emociones. Una de las claves para comprender el cuento es analizar las características simbólicas de cada emoción y cómo se relacionan entre sí. Bucay construye un microcosmos emocional en el que cada emoción tiene una personalidad propia y una forma particular de actuar ante el peligro. A continuación, exploramos algunas de las emociones más relevantes del cuento. El amor. El amor es el protagonista del cuento, y en cierto modo, el más vulnerable. Al pedir ayuda a las demás emociones, Bucay nos muestra cómo, en momentos de crisis, el amor puede quedar desorientado o sentirse incapaz de encontrar una salida. Sin embargo, también es el que al final recibe la ayuda de la sabiduría, lo que refleja que el amor, para perdurar y superar los momentos difíciles, necesita el apoyo de la razón y la reflexión. La tristeza. La tristeza, a diferencia de lo que podríamos esperar, es mostrada como una emoción que no puede cargar con el amor en el momento de crisis. Esto puede interpretarse como una reflexión sobre cómo, en momentos de gran dolor o tristeza, el amor puede verse incapacitado o incluso perder su sentido. Bucay parece sugerir que la tristeza, aunque inevitable, no es suficiente para sostener el amor en tiempos difíciles. La vanidad. La vanidad, otra emoción que el amor busca para salvarse, se niega a ayudarle por razones egoístas. Aquí, Bucay resalta la superficialidad y el egocentrismo de esta emoción, y cómo estas cualidades pueden impedirnos conectarnos con los demás cuando más lo necesitamos. La sabiduría. La sabiduría es la única emoción que finalmente decide ayudar al amor. En este punto, el cuento alcanza su enseñanza más clara: solo con sabiduría y reflexión podemos darle sentido al amor y encontrar el camino en medio del caos. La sabiduría, en este sentido, se convierte en una brújula interna que nos ayuda a navegar por las tormentas emocionales. Mensajes principales del cuento. A lo largo del cuento, Bucay transmite varios mensajes profundos sobre la naturaleza de las emociones humanas. Algunos de los temas más destacados incluyen: 1. La interdependencia de las emociones. El cuento ilustra que ninguna emoción existe en el vacío. Todas interactúan y se influyen mutuamente, tal como lo hacen en nuestras vidas cotidianas. El amor, por ejemplo, necesita de la sabiduría para sobrevivir, mientras que la vanidad y la tristeza representan obstáculos en su camino. 2. La crisis como oportunidad de crecimiento. El hundimiento de la isla puede verse como una metáfora de una crisis personal o emocional. Bucay sugiere que estos momentos difíciles nos obligan a replantearnos nuestras prioridades y buscar soluciones desde una perspectiva diferente, en este caso, desde la sabiduría. Este concepto puede relacionarse con la idea de que las crisis nos permiten crecer y aprender sobre nosotros mismos. 3. La insuficiencia de las emociones superficiales. A través de personajes como la vanidad, Bucay nos recuerda que las emociones superficiales, como el orgullo o la imagen externa, no nos ayudan en los momentos críticos. Es en esos momentos cuando debemos recurrir a emociones más profundas, como el amor y la sabiduría, para encontrar nuestro camino. La influencia de Bucay en la psicología y la autoayuda. Jorge Bucay es conocido por su habilidad para utilizar metáforas y cuentos para transmitir lecciones psicológicas profundas. La isla de las emociones es un ejemplo claro de su enfoque narrativo,
en el que combina una historia simple con un análisis profundo de la psique humana. La popularidad de Bucay en el ámbito de la autoayuda se debe en gran parte a su capacidad para hacer accesibles conceptos complejos a través de cuentos como este. Bucay no se limita a ofrecer soluciones fáciles o fórmulas rápidas para la felicidad, en cambio, nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones y cómo éstas interactúan en nuestra vida cotidiana. En La isla de las emociones, el mensaje es claro: no podemos ignorar nuestras emociones, pero tampoco debemos dejarnos dominar por ellas. En lugar de eso, debemos aprender a gestionarlas con sabiduría y comprensión. Conclusión. La relevancia del cuento hoy en día. Aunque La isla de las emociones es un cuento relativamente corto y sencillo, su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad. En un mundo en el que las emociones suelen ser vistas como algo que debemos controlar o suprimir, Bucay nos recuerda la importancia de comprender y aceptar nuestras emociones. A través de este cuento, aprendemos que cada emoción tiene un propósito y un papel que desempeñar en nuestra vida, pero que solo mediante la sabiduría podemos encontrar el equilibrio necesario para vivir de manera plena. En resumen, el cuento de Jorge Bucay ofrece una visión rica y profunda de las emociones humanas y cómo éstas nos afectan en momentos de crisis. Es un relato entretenido, pero también invita a la reflexión, recordándonos que la sabiduría es clave para navegar por los altibajos emocionales que todos enfrentamos.